una invitada de nacionalidad salvadoreña. Dicho sea de paso, acá hace un rato recordé cuando estuve en el año 81 cubriendo los conflictos del Salvador. Probablemente nuestra invitada no había nacido, estoy seguro. No, sí, era muy joven. Pero ahí estuve y conocí a muchos salvadoreños. La violencia que se desató con el coronel Majano, ¿no es cierto? Y el coronel Dawson, ¿no? Y Napoleón Duarte y todo lo demás, una larga historia de El Salvador, pero ella no está justamente para hablar de eso, sino porque ella es la coordinadora residente en nuestro país de Naciones Unidas, la doctora Rebeca Arias, para hablar de inclusión, para hablar de pobreza, para hablar de programas sociales, que es su fuerte. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Radio Nacional. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme en este día que, bueno, el día 24 de octubre celebramos el Día de Naciones Unidas y este día pues tendremos una ceremonia de conmemoración del aniversario número 67 de Naciones Unidas con el gobierno del Perú. Efectivamente. Bien, doctora Arias, ¿cuál es su apreciación respecto a los programas sociales, a esta famosa semana de la inclusión social, ¿no?, que se llevó a cabo con la presencia de Hillary Clinton y también de la expresidenta Bachelet de Chile, y obviamente también creo que la primera dama de El Salvador, ¿no? Sí. ¿No?, que estuvo presente. ¿Cuál es en el Perú, vista ya su calidad de residente, cómo observa usted este escenario? Bueno, desde Naciones Unidas nosotros reconocemos que en Perú han habido avances importantes en su desarrollo humano, ya que en los últimos 10 años ha habido importantes esfuerzos para reducir la pobreza en el país. El crecimiento económico sostenido que ha tenido el país le ha permitido reducir la pobreza, así como también las políticas de desarrollo social, ¿verdad? Se ha reducido la pobreza de manera significativa. Ahora estamos con alrededor de un 27%, mientras que en el 2004 era más del 50%. Y ya esa meta como objetivo de desarrollo del milenio se ha cumplido. También la meta de reducción de la pobreza extrema, ¿verdad? Se ha cumplido. Entonces, diríamos que hay avances importantes. También se ha reducido la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Y se ha logrado la paridad en la educación de niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior. Sin embargo, todavía hay retos importantes, ¿verdad? Porque todavía tenemos, casi, bueno, una parte importante, casi la tercera parte de la población peruana vive en pobreza todavía, ¿verdad? Claro, bueno, es una estadística que se reconoce a nivel del gobierno y se reconocen las cifras que se entregan en organismos internacionales como el que usted representa. Ahora, ¿cómo se puede impulsar programas sociales con mayor intensidad, ¿no? Porque finalmente el pobre, está ahí, está lo focalizado, sabemos dónde está la pobreza, y es un pobre que va acumulando frustraciones, sí, ¿no?, como ciudadano y como persona. ¿Cómo intensificar? Bueno, precisamente a eso me quería referir, de que en cuanto a los desafíos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Perú ha alcanzado pues un nivel de desarrollo humano importante, todavía las desigualdades que persisten en el país impiden que se logren reducir la pobreza de manera más acelerada. Tenemos brechas territoriales importantes, ¿verdad? Las desigualdades se expresan en esas brechas en los territorios, entre zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, mientras que la pobreza a nivel nacional es 27%, en las zonas rurales es 56%, es el doble, ¿no? Igual pasa con la pobreza extrema, la desnutrición infantil. En las zonas rurales es donde hay las mayores carencias y es donde los indicadores de desarrollo social son más bajos. Y también las brechas también tienen que ver, las desigualdades, con el género, con la etnia, también por razones de etnia, e incluso por razones de edad también. Entonces, mucho tiene que ver, bueno, dónde nacen las personas. Igual podemos ver los índices de reducción de pobreza han sido importantes, pero en la selva y en la sierra es donde se concentra más la pobreza, ¿verdad? Ahora también, doctora, lo vi en tu pregunta, Augusto, perdona, en Lima
leía hace poco un informe que decía que también había bolsones de pobreza extrema, ¿no?, en Lima, en los alrededores de Lima, por ejemplo, en las zonas de asentamientos humanos, y eso no hay que ir muy lejos para ir a internarse en el trapecio andino o en las zonas altiplánicas para encontrar pobreza extrema. Hay pobreza extrema en la ciudad de Lima, en la capital, ¿no? Sí, obviamente que, como le digo, como promedios nacionales, los promedios son buenos, pero cuando desagregamos la información por regiones, por áreas urbano-marginales, ahí es donde vemos que se concentra la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema. Entonces, las políticas, los programas que se deben adoptar deben estar orientados a enfocarse en esas poblaciones que están más marginadas, ¿verdad? Me refiero a las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, las poblaciones en las zonas urbano-marginales, buscando que a estas poblaciones se les lleve los servicios sociales básicos, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante los programas sociales que se están impulsando porque se busca brindarles un piso mínimo de protección social, ¿verdad? Pero eso es como lo mínimo, ¿no? De ahí pues hay que brindarle oportunidades a las personas para que busquen su autonomía, digamos, su autonomía económica también, que busquen generar ingresos, también generar oportunidades de empleo para estas personas, y empleo pues de calidad, ¿verdad? Porque pues, si es un empleo en condiciones precarias, como muchas veces sucede en el sector informal, la población no sale de la pobreza. Entonces es muy importante generar oportunidades que generen ese empleo de calidad para las poblaciones. Doctora Rebeca Arias, pobreza existe en todo el mundo, sí, digamos en los países más avanzados existe pobreza, pero ¿cuál ha sido la función en estos 67 años que ha cumplido ayer, ¿no?, la ONU, justamente de alguna manera monitorear los casos como acá en el Perú? Usted está dando un análisis de cómo ven la situación de Perú, pero en otros países del mundo. ¿Cuánta pobreza hay en otros países? Haití, por ejemplo, es una zona que da pena incluso ver su realidad. Pero sí. ¿Cuál es el monitoreo que han hecho ustedes en estos 67 años y sus conclusiones finales, ¿no? Bueno, desde el año 2000 se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿verdad? Y desde entonces se viene monitoreando a nivel mundial. Desde antes ya se hacía, pero de una manera, vamos a decir, temática, sectorial. Pero ahora, desde del año 2000, se realiza este monitoreo de los 8 Objetivos del Milenio y se ha ido viendo avances. Por ejemplo, ya la pobreza extrema se ha reducido, pero a la mitad. Pero todavía tenemos, de los 7.000 millones de personas en el mundo, 3.500 millones todavía viven en situación de pobreza. Y todavía hay cerca de 1 billón de personas que no tienen acceso a agua potable. Todavía tenemos millones de niños que no tienen acceso a salud, a vacunación. Entonces, hay todavía muchos desafíos por delante. Entonces, por eso ahora estamos construyendo una agenda para el desarrollo después del 2015. ¿Continúo? Muchas gracias, Jennifer. Gracias, amigos de TV Perú. Efectivamente, estamos aquí en la cabina de Radio Nacional para compartir con la plataforma de noticias una importante entrevista que estábamos adelantando, Jennifer, y que está referida a la presencia de la doctora Rebeca Arias, coordinadora permanente en el Perú de Naciones Unidas, a propósito de la celebración de Naciones Unidas, un aniversario más, pero el tema está muy concreto y referido a cómo enfrentar la lucha contra la pobreza, es decir, todo este proceso que nos venía explicando la doctora Arias, que es de nacionalidad salvadoreña. Doctora, para compartir con los amigos televidentes y de Radio Nacional, ¿podría usted señalarnos si estos objetivos de luchar contra la pobreza están en el camino correcto? Es decir, ¿vamos a alcanzar esos objetivos con las políticas sociales que se están implementando en el Perú, por ejemplo? Bueno, como dije antes, nosotros reconocemos que en Perú han habido avances importantes y creemos que Perú está en un excelente camino de alcanzar varios de los objetivos. Yo diría quizá la mayoría. Seguramente los objetivos que tienen que ver con reducción de pobreza sí se alcanzarán, ya prácticamente se ha alcanzado la mayoría de las metas. Reducción de la mortalidad infantil, reducción de la desnutrición, pero hay otros que están un poquito rezagados. Por ejemplo, la mortalidad materna, todavía hay mucho esfuerzo por realizar y probablemente este objetivo
no voy a ser tan optimista. Probablemente no se alcance porque no es un objetivo, no es un resultado que se mueve tan rápido. Luego también en cuanto al empoderamiento de la mujer, la equidad de género, se han logrado avances importantes en la educación, como dije antes, en los 3 niveles, primaria, secundaria y superior, pero todavía hay rezagos. La mujer, por ejemplo, no tiene una participación importante todavía en la política. Apenas el 21% participan en el Parlamento y un porcentaje bajo también en los gobiernos municipales. En gobiernos regionales hay 0 participación como mujeres presidenta regional. Entonces hay desafíos todavía que tenemos que seguir trabajando y por eso estamos trabajando en la construcción de una agenda para después del 2015, para que construir sobre lo avanzado con los objetivos de desarrollo del milenio y ver cuáles son los desafíos pendientes y acelerar los esfuerzos. Por ejemplo, tomando en cuenta que no solamente es importante el crecimiento económico, sino también el desarrollo social con equidad, pero también con sostenibilidad ambiental, y eso es muy importante. ¿Cuál es el balance que podría usted adelantarnos con respecto a estos 67 años que viene cumpliendo Naciones Unidas? Bueno, como le dije antes, podemos hacer un balance en los distintos ámbitos que trabaja Naciones Unidas, tanto en el ámbito de promover la paz y la seguridad en el mundo, que yo creo que se ha logrado mucho, se han logrado pacificar, logrado acuerdos de paz en varios países, en distintas regiones del mundo, pero también se han promovido mucho el respeto y la vigencia de los derechos humanos, se han adoptado convenciones internacionales sobre derechos humanos, relacionadas a la niñez, relacionadas a la mujer, relacionadas a los derechos económicos y sociales, a los derechos culturales, a los derechos de poblaciones indígenas. Ha habido mucho avance, pero también podemos hablar de desarrollo. Yo estaba hablando de los objetivos del milenio. Ese fue un gran paso, ese consenso a nivel mundial, ¿verdad?, de alcanzar estos objetivos, de movilizar a todo el mundo, países desarrollados y en vías de desarrollo, para que aceleremos el esfuerzo. Ahora el gran reto es erradicar la pobreza. Antes el primer objetivo que se propuso fue reducir la pobreza a la mitad. Ahora es erradicar la pobreza. Sí. Bien, tremendo desafío el que tiene no solo nuestro país, sino gran parte de América Latina, con este tema de la pobreza y la desnutrición infantil y muchos otros complejos problemas que con Naciones Unidas se coordinan precisamente para superarlos en breve plazo. Gracias, Jennifer. Gracias, amigos de TV Perú, por la plataforma de noticias. En cualquier momento nos volvemos a enlazar para seguir comentando las noticias del día. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, 8 de la mañana con 47 minutos, continuamos con la doctora. Sí, continuamos porque es importante el tema que nos trae, y claro, los oyentes de Radio Nacional y los televidentes siempre se preguntarán, con lo que ya un poco usted ha dado respuesta, ¿no? Es decir, ¿cuándo se acabará con la pobreza? Es decir, la pobreza es para países como el nuestro, de economías emergentes, es un problema endémico, ¿no? Sí. Es endémico, porque a veces las políticas públicas o la política de Estado en materia, por ejemplo, de salud, de vivienda, de educación, no han sido las más eficaces, ¿no? ¿Usted coincide con eso? No digo solo Perú, me refiero al contexto regional, ¿no? Sí. Bueno, mire, en realidad tenemos que ver también los problemas estructurales, ¿verdad? Es decir, no solo fijarnos en lo inmediato, qué es la historia que hay detrás, ¿verdad? También cuáles han sido las políticas económicas, sociales que se han tenido. Perú tiene un problema estructural, ¿cierto? Bueno, todos los países los tienen, pero yo creo que desde el lado de las políticas públicas, me parece que el país ha tenido avances importantes, como dije antes, en el ámbito económico, ha habido, un crecimiento importante. En el lado de la política social también, como los gobiernos últimos han adoptado políticas importantes enfocadas en la población pobre, ¿verdad? Y casi todos los países en la región, en América Latina, han adoptado programas específicos para combatir la pobreza. Por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas, como el programa Juntos. Este es un programa que se inició en países como México, Brasil, Chile. Sí, ahora en casi todos los países de América Latina existen estos programas, porque han dado resultados, ya que buscan compensar, digamos, a las poblaciones en desventaja y sobre todo incentivar a que se mantengan los niños en la escuela, que se los lleve a vacunar, que se los lleve a los controles de salud, y con esa transferencia monetaria se ayuda a la familia. No es suficiente, es cierto, eso no es suficiente, y por eso es muy importante ahora
y todos los países ahora están, digamos, modificando sus estrategias también, de brindar oportunidades también para que las familias desarrollen actividades productivas, ¿verdad? Para promover el desarrollo económico en sus comunidades, pero también llevar servicios básicos, infraestructura, es decir, se requiere de programas integrales, ¿verdad? Que no se enfoquen solamente en un aspecto, sino en los distintos aspectos que se necesita enfocar para promover estrategias integrales de desarrollo que combatan la pobreza de manera pues eficaz, ¿no? Entonces tenemos por un lado la parte de brindar servicios sociales como educación, salud, acceso a agua y saneamiento, nutrición, pero también oportunidades de desarrollo económico, actividades productivas, sea en la agricultura, sea en los servicios, o sea en el comercio, en fin. Perú tiene un gran potencial y eso lo hemos visto en las comunidades aquí en Perú. Hay una gran capacidad, una gran creatividad y mucho potencial porque aquí se dan todos los climas, el país tiene una gran biodiversidad, entonces el potencial para desarrollar actividades productivas es enorme. Y tenemos también la parte de infraestructura porque los productores, las actividades, para desarrollar la actividad económica se necesita de caminos rurales, puentes, etcétera. Entonces, es todo un paquete, ¿verdad? Y eso creo yo que el gobierno lo está desarrollando, lo está impulsando ahora. Entonces, a nivel local, ¿no es cierto? En el tema Perú. Sí. ¿Cómo viene desarrollando su trabajo Naciones Unidas, por ejemplo, en Centroamérica, que es una zona bastante, digamos, donde se dan estos casos y de alguna manera con mayor presencia que en países como los nuestros, ¿no? Que está camino a un progreso permanente, constante, con un crecimiento económico muy bueno, pero en Centroamérica, por ejemplo, ¿cómo es, digamos, este crecimiento? ¿Cómo ha sido este crecimiento, salir de la pobreza del que estamos hablando hace un buen rato? Mire, yo creo que en general la mayoría de los países en América Latina enfrentan problemas similares, ¿verdad? Actualmente, en mi opinión, si bien es cierto, los países de Centroamérica tienen problemas de pobreza, para mí el gran desafío que tienen en este momento es el tema de la seguridad y del crimen organizado. Esto está afectando de una manera tan importante a la región centroamericana que afecta la vida en todos los ámbitos, en todos los niveles. Problemas de las pandillas organizadas en Honduras, El Salvador propiamente, Guatemala, ¿no? No solamente eso, ¿no? O sea, las pandillas, claro, pero también el crimen organizado, el crimen vinculado al tráfico de drogas, porque hace bastantes años es posible que las pandillas tuvieran sus acciones cuando iniciaban, pero no estaban vinculadas al tráfico de drogas, pero en los últimos años sí, las están utilizando cada vez más a las pandillas y ahora ya hay vínculos, ¿no? Muy estrechos. Por eso hay una vinculación, a propósito de vínculos entre la pobreza y eso, ese fenómeno de violencia. Mire, no necesariamente. Vamos a ver, yo creo que por todos los estudios que hemos realizado varios estudios en Centroamérica, incluso informes de desarrollo humano enfocados en la situación de seguridad humana en Centroamérica. Y lo que se ve es que, bueno, por un lado, en realidad en la región, después de los conflictos armados, hubo una gran proliferación de armas, por un lado. Por otra parte, personas que estuvieron vinculadas a los conflictos armados, que quedaron después, sin desempleados o sin actividad, y luego la falta de oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de empleo, oportunidades de educación también. Entonces, todo esto contribuye. Es decir, no voy a decir que es la causa principal, pero contribuye. En la medida que se generan oportunidades de educación, de trabajo, de generación de ingresos, de desarrollo personal para los jóvenes, para los niños y los jóvenes, en esa medida vamos a reducir las posibilidades de que los jóvenes se involucren en las actividades ilícitas. Entonces, pero bueno, volviendo al caso de Perú, yo quería mencionar también que es muy importante el tema del desarrollo de capacidades. Me preguntaban sobre Naciones Unidas. Naciones Unidas nos estamos enfocando actualmente
primero, como le dije, en trabajar más en estas regiones más excluidas, ¿verdad? En las zonas rurales, con las poblaciones que tradicionalmente no se han beneficiado de los frutos del crecimiento económico, buscando facilitarles acceso a servicios sociales básicos como educación, sobre todo en las poblaciones indígenas, servicios de salud, nutrición. También estamos trabajando en la gestión del medio ambiente, que es importante para Perú, para que se proteja la biodiversidad, que se protejan los bosques. Y estamos trabajando en estrategias nacionales, apoyando las estrategias nacionales de biodiversidad, estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y también en la integración de la gestión de riesgo de desastres en los procesos de desarrollo, en la planificación. Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión, el cambio climático bueno, es muy importante para Perú, es un país muy afectado. Actualmente, a nivel mundial, el 80% de las pérdidas por desastres, por impacto en los desastres, suceden en los países en vías de desarrollo. Y Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y a los desastres. Entonces, esta es un área importante para Naciones Unidas de trabajo. Bueno, doctora Rebeca Arias, coordinadora residente en el Perú, en nuestro país, de Naciones Unidas, muchísimas gracias por su valiosa participación en Radio Nacional.